La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Quienes se preguntan qué es lo que nos diferencia, solo deben percibir que en nuestro caso permitimos que el cosmos que conforma nuestra identidad se manifieste. Este es un extracto del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Fabiola y quienes conducen este programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. En el programa de hoy seguiremos compartiendo el estudio que diera Daniel Gagliardo en Santa Fe el 16 de julio del año 2017. En esta ocasión, vamos a dar tratamiento a los siguientes temas. ¿Hay síntomas de la ascensión de la conciencia? Colaborar con la transición planetaria. Otro tema que es somos inmortales, la única vida y la ley de muerte. Y la respiración. Hola Sandri, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Les agradecemos como siempre el acompañamiento en estos programas y les contamos que como todos los martes vamos a compartir extractos de estudios de Cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. Vamos a presentar ahora el primero de 4 breves videos que veremos en el día de hoy, que se titula ¿Hay síntomas de la ascensión de la conciencia? Lo vemos juntos, por favor. Acá nos preguntan cuáles son y cómo se manifiestan los síntomas de ascensión. Ascensión. Pedimos, si es posible, a la persona que nos amplíe ahora con el micrófono la pregunta. ¿Ascensión de la conciencia, por ejemplo? ¿Ascensión planetaria? A ver, un micrófono por acá. Creo que está por acá quien nos va a aclarar la cosa. Sí, me refería a la ascensión del ser. A la ampliación de la conciencia. Así es. Entonces, acá está preguntando cuáles serían los síntomas. Y si decimos que no hay síntomas a veces, que es asintomático ascender, ¿sí? Porque la partícula que está en ascensión, en nosotros, el campo de conciencia que está en ascensión, es el campo interno. Quiere decir, es nuestra conciencia realmente quien vive su proceso expansivo. Nosotros aquí se supone
que deberíamos tener un grado de receptividad, de apertura, de orientación y de vocación interna que nos permitiese, cada vez que nuestra conciencia se amplía, poder recibir una influencia renovadora, producto de esa ampliación. Entonces, se supone que la distancia entre la personalidad y la vida interna no tendrían que ser tales como para impedir que cada vez que nuestra conciencia espiritual se amplía, nosotros no pudiéramos acusar recibo. Y es lo que suele acontecer, no acusamos recibo. ¿Por qué? Porque estamos mirando otra película, estamos sintonizando otro canal. Mientras que la vida interna se amplía por una comunión directa, espontánea e inalterable con las leyes cósmicas, nosotros, ¿sí?, nos ampliamos muy de cuando en cuando por milagro. Entonces no hay correspondencia. Muchos seres tienen su conciencia interna lo suficientemente despierta como para participar a nivel cósmico de una red de servicio, y los egos, que son extensiones de esa conciencia interna, están acá miserablemente sumergidos en la materia sin hacer nada. Quiere decir, confirmando a la materia como única realidad, como única meta y como única verdad. Esto es peligroso, porque esto es lo que ocurre incluso con un porcentaje elevado de seres espirituales en este planeta. O están aquellos que su conciencia interna se amplía, asciende, como vos lo estás diciendo, pero a la espiritualidad la tienen como un hobby. 3 veces por semana, 1 hora, saumerio, om, luces a gusto. Sí, esto lo decimos muchas veces y no es una burla, porque hay millones que lo hacen. Y no nos estamos burlando, pero es tragicómico que eso sea ser espiritual en este planeta. Que uno vaya a hacer algo por el planeta porque tiene buen gusto para elegir el mejor saumerio, encontró después de tantos años de sentarse a meditar un buen almohadón, ¿sí?, pudo, con el resultado de su trabajo, tener una habitación acondicionada para eso. Incluso la admiran las amigas que hacen yoga, esa habitación. Y eso no es ser espiritual. Ser espiritual es que ese individuo pueda continuamente liberar a través de sus acciones, en términos mentales, emocionales y de su actividad física, liberar la esencia y atender al mundo en sus necesidades. Eso es ser espiritual. Lo demás no es nada. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles serían los síntomas de un ser que realmente está ampliado en conciencia? El único síntoma innegable, ¿sí?, insoslayable, sería que ese ser esté volcado al servicio de un modo tal, ¿sí?, que cuando él actúe donde él esté, la posibilidad de transformar la vida planetaria sea una verdadera opción. Donde yo esté, que la vida planetaria pueda ser transformada, o por lo menos estimulada o asistida para dejar de ser lo que es. Entonces ese es el único síntoma, que el ser tenga la capacidad de transformarse y donde él esté, estimular de un modo elevado y genuino la transformación. Quiere decir, un ser que asciende en conciencia hizo el trabajo primero que tenía que hacer para transformar el mundo, ¿sí? Daniel decía en este video, es nuestra conciencia realmente quien vive su proceso expansivo. Mientras que la vida interna se amplía por una comunión directa, espontánea e inalterable con las leyes cósmicas, nosotros nos ampliamos muy de cuando en cuando por milagro. Entonces no hay correspondencia. Muchos seres tienen su conciencia interna lo suficientemente despierta como para participar a nivel cósmico de una red de servicio, y los egos, que son extensiones de esa conciencia interna, están acá, miserablemente sumergidos en la materia sin hacer nada, confirmando a la materia como única realidad, como única meta y como única verdad. El único síntoma es que el ser tenga la capacidad de transformarse y donde él esté, estimular de un modo elevado y genuino la transformación. Es decir, hizo el trabajo primero que tenía que hacer para transformar el mundo.
Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a ucsimbuenosaires@ucsim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la situación actual, por todos conocida, los encuentros se están realizando virtualmente a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio y aquietamiento. Se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. El silencio nos habla de la cura, nos señala el camino de la autopurificación, revela la conciencia planetaria, en qué partícula dispone de material para apuntalar su propósito. Permite que el potencial microcósmico del individuo aflore en él, habiéndose tornado un espejo del ceremonial de la existencia cósmica. En silencio, el rescate opera en el marco de las energías de amor-sabiduría. Y es, en silencio, que aquella ceremonia de elevación de las conciencias vincula a cada partícula, por intermedio de la ley de retorno, con el rellano más acorde a su evolución. Este es un fragmento de Apuntes para el Camino número 3 de Daniel Gagliardo. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UCSIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UCSIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUCSIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UCSIMCosmosofía. El canal de YouTube es UCSIM Cosmosofía y la página www.ucsim.org.ar. En este segundo video, Daniel leía una pregunta del público que decía lo siguiente: ¿qué se debe hacer para colaborar con la transición planetaria y con nuestra evolución? Lo vemos juntos, por favor. Entonces, a esta pregunta que tenemos acá, ¿de qué se debe hacer para colaborar con la transición planetaria y con nuestra evolución? Dice acá la persona. Está en esto, de abrirnos a las leyes internas, de estar aquí atentos para no seguir hipnotizados con influencia del campo material de la vida, que es muy eficiente porque nosotros permitimos que sea tan eficiente. Nosotros permitimos momento a momento que se nos entrene para poder ser eficientemente convencidos por esta realidad material que en definitiva para la mayoría en el planeta es la única verdad. Pero aquí hay en esta frase que dice colaborar en nuestra evolución para asistir la transición del planeta, siempre y cuando hablar de nuestra evolución sea prepararnos para servir planetariamente. Porque la persona lo está colocando en función del plan evolutivo. Se supone que no es un requerimiento egoísta. Está hablando de cómo prepararnos en nuestra evolución para asistir el plan evolutivo. Pero también podría ser que la persona no entienda muy bien qué es el plan evolutivo y que entienda que su evolución es algo que le pertenece, en definitiva, que es algo que tiene derecho a ejecutar
Y una vez cumplida esa evolución, tal vez la persona, como de hecho en este planeta ocurre, piense que puede utilizar esa ampliación evolutiva en su beneficio o del modo que mejor le parezca. Entonces, tenemos que entender que la evolución no es nuestra. Nosotros transcurrimos la evolución, pero la evolución no es nuestra. La evolución es parte de la voluntad del cosmos. Nadie podría ir a ámbito ninguno, ningún ser podría evolucionar, ninguna partícula podría removerse del campo donde está y del modo en que está en ese campo, si no fuera que las leyes cósmicas activan los mecanismos sutiles, subjetivos y ocultos para que eso pueda acontecer. Entonces nuestra evolución no es nuestra. Nosotros la vivimos, nosotros la transcurrimos, la experimentamos, pero la evolución en sí misma es una corriente de energía, es un movimiento, un orden circulatorio al cual se nos permite acceder y que es de total exclusividad de la vida cósmica y de las leyes cósmicas. Entonces, cuando un individuo evoluciona, por este motivo que acabamos de explicar, él no tiene la disponibilidad, no se le ofrece la disponibilidad de utilizar libremente el resultado de esa evolución que llama suya. Él lo único que puede hacer con su evolución es trabajar más profundamente para elevar la vida del universo planetario del que forma parte, y que es precisamente ese universo planetario el que lo habilitó energéticamente, vibratoriamente y en términos de oportunidades para poder transcurrir, para poder experimentar ese proceso de expansión de su conciencia. El cosmos formatea, el cosmos fabrica, podríamos decir, constituye los universos a la medida de los seres que tienen que estar presentes en ellos o que se van a hacer presentes en ellos para vivir esto que llamamos evolución. Las condiciones de ese universo son preparadas a la medida de cada uno de nosotros. Quiere decir, todo el mecanismo evolutivo prácticamente nos es ajeno. Entonces, ¿cómo es que llegamos a evolucionar? Precisamente porque lo único que tenemos que poner de nuestra parte es la vocación de ascender, de elevarnos, de conocer lo desconocido, de ir al encuentro de la esencia que está en nosotros. Eso es lo único que podemos hacer para evolucionar. Quiere decir, esa pequeña partecita es la que se nos exige a nosotros. Lo demás lo coloca, lo ofrece y lo sostiene el cosmos. Por eso, aquel que evolucione tiene que entender que el producto de esa evolución tiene que retornarlo en acciones, ¿sí?, en pensamientos, en sentimientos y en actitudes a la energía que lo fue llevando, que lo fue conduciendo en ese proceso que él llama su evolución. Eso es lo que nosotros tenemos que aportar al plano evolutivo. Entender que nuestra vida y nuestra conciencia pertenecen al único, que deben responder a sus leyes, y en este caso, participando de la vida planetaria, tal como hoy se presenta, es la asistencia al plano evolutivo. Quiere decir, donar nuestra vida y nuestra conciencia en beneficio de que el planeta pueda elevarse por sobre encima de su actual situación caótica y desarmónica. En este video, Daniel respondía: lo que se debe hacer para colaborar con la transición planetaria y con nuestra evolución es abrirnos a las leyes internas, estar atentos para no seguir hipnotizados con la influencia del campo material de la vida, que es muy eficiente, porque nosotros lo permitimos. Nosotros permitimos que nos entrene para poder ser eficientemente convencidos que la realidad material es la única verdad. Tenemos que entender que la evolución no es nuestra. Nosotros transcurrimos la evolución, pero la evolución no es nuestra, es parte de la voluntad del cosmos. La evolución es una corriente de energía, es un orden circulatorio al cual se nos permite acceder y que es de total exclusividad de la vida cósmica y de las leyes cósmicas. Elevar la vida del universo planetario, del que formamos parte, es esa pequeña partecita que se nos exige a nosotros. Lo demás lo coloca, lo ofrece y lo sostiene el cosmos.
El video que compartiremos a continuación se titula Somos inmortales, la única vida y la ley de muerte. Lo vemos juntos, por favor. Lo que simplemente se diluye en cada encarnación son las herramientas que le dieron al espíritu. Las leyes planetarias le entregan al espíritu, al alma, le entregan simplemente herramientas, una herramienta mental que se basa en sustancia mental y las leyes mentales planetarias, una herramienta emocional o astral que se basa en las leyes cósmicas astrales planetarias y un cuerpo etérico físico. Eso es lo que nos dan para entrar en la materia. Una vez que hicimos lo que teníamos que hacer con esos cuerpos, que se supone es un aprendizaje evolutivo a favor de que el espíritu domine esos cuerpos, una vez que hicimos lo que teníamos que hacer, mal o bien, tenemos que salir de la materia. Eso es lo que entregamos. Existe una sola vida. Hay personas que dicen no, hay infinidad de vidas. No, hay una sola vida, precisamente porque somos inmortales. Esa vida la transcurrimos en una línea inmensa, ¿sí?, evolutiva, que abarca encarnaciones, desencarnaciones, ¿sí?, y la migración por un gran campo cósmico, del cual la Tierra forma parte en este momento. Nosotros somos terrestres momentáneamente porque solamente la Tierra puede ofrecernos el patrón vibratorio para las experiencias evolutivas y las limitaciones con las que cargamos. Una vez que hagamos las experiencias acá en la Tierra, ¿sí?, y muchos ya desencarnamos y encarnamos y desencarnamos y encarnamos muchísimas veces en la Tierra, una vez que terminemos esta experiencia evolutiva en la Tierra, vamos a ser migrados para otros campos de energía, para otros campos planetarios. Pero todo en una única vida. Esa vida que es inmortal, que es la vida del espíritu, de la esencia, de la conciencia. Conciencia, esencia, vida interna, son inmortales, imperecederos, infinitos, eternos. Entonces, esta humanidad que apostó a la materia le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque para esta humanidad lo que está vivo es el cuerpo. Y no entiende que en el cuerpo o al cuerpo se transfiere la vida. El cuerpo está vivo porque el espíritu está insuflando la vida en el cuerpo. La mente y las emociones están vivas porque la corriente espiritual de vida alimenta el campo de la psiquis. Pero en cuanto el espíritu retirara su energía, eso solo sería sustancia sin espíritu, sustancia que es devuelta a un reservorio para que conforme precisamente, ¿sí?, ese reservorio en cuanto a la disponibilidad de átomos para que la vida pueda seguir ensayando en ese planeta o en ese nivel. Entonces, vos lo que nos querés compartir es precisamente que la gente o la humanidad está como está precisamente porque cree que la vida está en el cuerpo y no en el espíritu. Porque no aceptamos que vamos a morir, que no queremos no vivir en el aceptamos presente. que vamos a devolver los trajes. No queremos vivir en el presente. La Sí, ley me de parece. la ley de muerte es una ley que es subsidiaria de la ley de karma. Porque la ley de karma, si no, no podía resolver cómo matarnos. ¿Se entiende? O sea, la ley de muerte es necesaria para las leyes cósmicas en el contexto kármico, porque si no los seres no tienen cómo morirse. Y no lo decimos en broma. Esto es serio, parece una broma, pero es serio. ¿Podrías repetirlo? Porque no entendí. Que la ley de muerte es una subsidiaria que las leyes cósmicas colocan en un determinado nivel de conciencia, por ejemplo la superficie de la Tierra donde está la humanidad, para que los seres humanos podamos morir. Porque si no, prácticamente, para la energía, sería muy fácil mantener vivo un contexto tan básico como es un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico. Quiero decir, para las leyes cósmicas, mantener vivo un contexto tan básico y primitivo como es nuestro cuerpo psicofísico, eternamente no sería dificultoso. Pero la ley atentaría contra la síntesis, la economía que tiene que sostener. Entonces, cuando las condiciones del cuerpo psicofísico que se nos ofreció en una encarnación agotaron todas las posibilidades que tenían para darnos, entonces la ley de muerte, ¿qué hace? Opera, libera a la conciencia interna del vínculo que tiene con esos cuerpos materiales. O se lo puede ver de un modo diferente, libera esos cuerpos materiales de la relación de alimentación y de vitalización que le ofrecía la energía interior. Entonces, nosotros, como humanidad, tememos a la muerte precisamente porque no entendemos qué es la vida.
Es la vida Igual, lo que no tal entendemos. cual. Entonces la muerte la entendemos muy bien. Sabemos que el cuerpo se desactiva, que se pudre, que se puede cremar, que se puede enterrar. Quiere decir, la muerte técnicamente la entendemos muy bien. Quiere decir, la cosa ahí se acabó. Lo que no entendimos fue la vida. En este video Daniel nos decía, hay una sola vida, precisamente porque somos inmortales. Esa vida la transcurrimos en una línea inmensa, evolutiva, que abarca encarnaciones, desencarnaciones y la migración por un gran campo cósmico del cual la Tierra forma parte. Momentáneamente somos terrestres porque solo la Tierra puede ofrecernos el patrón vibratorio para las experiencias evolutivas y las limitaciones que cargamos. Una vez terminada esta experiencia evolutiva en la Tierra, vamos a ser migrados para otros campos planetarios, pero todo en una única vida. Esa vida es inmortal, es la vida del espíritu. Conciencia, esencia, vida interna, son inmortales, imperecederos, infinitos, eternos. Esta humanidad que apostó a la materia le tiene miedo a la muerte, porque para esta humanidad lo que está vivo es el cuerpo, y no entiende que el espíritu está insuflando la vida en el cuerpo. Cuando las condiciones del cuerpo psicofísico que se nos ofreció en una encarnación agotaron todas las posibilidades que tenían para darnos, entonces la ley de muerte libera esos cuerpos materiales de la relación de alimentación y de vitalización que le ofrecía la energía interior. Nosotros como humanidad tememos a la muerte, precisamente porque no entendemos qué es la vida. Es la vida lo que no entendemos. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, disponibles en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, en donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación y ley de servicio. En nuestro sitio web, Uxin pone a disposición apuntes para el camino del 1 al 3, cuaderno de notas del 1 al 5, todos los libros los podés encontrar en Mercado Libre, Amazon y en Facebook por la tienda Luz del Valle, literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. También están disponibles los ebooks a través de la página de Amazon y los audiolibros en inglés y búlgaro disponibles en YouTube. El tema del video que veremos a continuación es la respiración. Veámoslo juntos, por favor. Nos preguntan por el arte de respirar y dice la persona acá que ahora hay mucha gente que está siguiendo esta disciplina como disciplina espiritual. Y está muy bueno aprender a respirar, pero es muy simple, no podemos encapsularnos en una
disciplina, en una doctrina, simplemente para respirar. Nosotros ya hace mucho que aprendimos a respirar. Y no estoy hablando cuando nos dieron esa cachetada en la... ¿sí? Estoy hablando de encarnaciones y encarnaciones. Nosotros cada vez que encarnamos tuvimos que respirar. Quiere decir, no es lo más importante eso. Lo más importante es cambiar la relación de nuestra conciencia con la vida interna, con la realidad, y orientar nuestra conciencia que sea realmente una herramienta efectiva de transformación y elevación de la vida planetaria. Entonces, a veces nos ofrecen, nos tientan para caer en prácticas que en realidad lo único que van a lograr, en algunos casos, es que nos tornemos un poquito más brillantemente egoístas. Porque hoy no hay tiempo que perder. No es tiempo de seguir pegándole al mismo clavo porque ya entró hasta donde tenía que entrar. Hoy tenemos que ir por un camino diferente. Dejar técnicas, dejar prácticas y doctrinas que no nos llevan a nada para poder abrir camino hacia la fuente de la verdad y la esencia que está en nosotros y que es capaz de mostrarnos qué tenemos que hacer. Y si la dejamos esa fuente, es capaz de actuar a través de nuestra conciencia. Nadie necesita ir a pagar para que le digan cómo respirar. ¿Usted quiere saber cómo tiene que respirar? Bueno, más o menos 7 veces por minuto. Aprenda a relajarse, ¿sí? A relajar el estómago 7 veces por minuto. Si respira 12, 14 o 15 veces, como la mayoría de los que están acá, está acelerado. O está ansioso, ¿sí? Baje un poco. Aprenda a observarse. 7 veces más o menos está bien. Cuando el ser aprendió a entender que necesita ese tipo de respiración, ganar nuevamente la respiración diafragmática, no trabajar acá, sino acá, abajo continuamente, ganar la respiración, recuperar, rescatar la respiración de bebé. Con estos datos ya está. Ahora que ya sabe respirar, vaya a servir. ¿Entiende? Ya aprendió a respirar, vaya a servir. Esto es fundamental. Lo que pasa es que hay cosas que, como no nos exigen nada, y dicen llevarnos por el camino espiritual, es mucho mejor ir por ahí para los cómodos e inércicos que ir por algo que dice que nos ofrece el camino espiritual y que hay que transpirar mucho. Acá hay que transpirar mucho, por ejemplo. Porque todo lo que le vamos a decir le va a demandar esfuerzo. Va a demandar que usted aprenda a verse, que aprenda a conocerse, que aprenda a transformarse, que desista de cambiar el mundo antes de transformarse usted, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no es un camino facilista. ¿Sí? Así de simple. No es con GNC esto. ¿Sí? Entonces, la respiración, que ofrecen muchas técnicas en este momento y con la cual hay que pasar mucho tiempo, que seguramente nos van a revelar, nos van a iluminar, es una forma más de seguir en inercia. Y son técnicas antiguas que en el ciclo anterior le fueron ofrecidas a la humanidad por las limitaciones que tenía la humanidad. Hoy nosotros no tenemos esas limitaciones, pero venimos arrastrando otras que se podrían remover y no las removemos porque seguimos atados a elementos que no nos pueden ofrecer realmente un cabo, una soga para salir de lo que hoy estamos viviendo. ¿Sí? Daniel nos decía en este video, está muy bueno aprender a respirar, pero es muy simple. No podemos encapsularnos en una disciplina, una doctrina. Simplemente para respirar, ya hace muchas encarnaciones que lo aprendimos, cada vez que encarnamos tuvimos que respirar. No es lo más importante eso. Lo más importante es cambiar la relación de nuestra conciencia con la vida interna, con la realidad, y orientarla para que sea realmente una herramienta efectiva de transformación y elevación de la vida planetaria. A veces nos tientan para caer en prácticas que lo único que van a lograr es que nos tornemos un poquito más brillantemente egoístas, pero hoy no hay tiempo para perder. Hay cosas que, como no nos exigen nada y dicen llevarnos por el camino espiritual, para los cómodos e inércicos es mucho mejor ir por ahí. Acá hay que transpirar mucho, porque todo lo que le vamos a decir le va a demandar esfuerzo, le va a demandar que aprenda a verse, que aprenda a conocerse, que aprenda a transformarse, que desista de cambiar el mundo
antes de transformarse usted. Mixtlitlán regula y neutraliza aspectos de las fuerzas desintegradoras que trabajan en sentido contrario al de la evolución. Estas fuerzas involutivas tratan de interferir la labor que las jerarquías que regulan la expresión de la ley de purificación llevan adelante con conocimiento profundo de lo que debe ser removido o quitado de la superficie del planeta. La destrucción que intentan implantar no reconoce las instancias por las cuales cada partícula debe transitar, ocasionando graves interferencias en omisión de lo que las leyes reservan para los elementos en evolución en un determinado nivel de conciencia. Mientras las fuerzas retrógradas tratan de desintegrar los grupos evolutivos que logran plasmarse en el lado concreto de la existencia, la ley de purificación retira de ellos los elementos que obstruyen su camino a la elevación y el servicio. Este es un párrafo extraído de Apuntes para el Camino número 3 de Daniel Gagliardo. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ungamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. En la oración sincronizaremos. No busquen otro modo. Si no es por medio del silencio, por medio de nada será. ¿Pretenden que nos sirvamos de hechiceros para reflejar la vida en la luz que en él somos? Este es un fragmento del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Y con esto llegamos al final, Silvia. Sí, Sandri, con esto llegamos al final y les agradecemos a todos que estén del otro lado y les contamos que en nuestro próximo programa daremos tratamiento a los siguientes temas: energía de repulsión, humanidades de superficie en otros planetas y la dinámica de la vida cósmica, e instrucción de la jerarquía respecto a la contaminación de los alimentos y nuestra actitud. Con todo esto nos despedimos. Hasta nuestro próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.